pero no se corta el internet. La semana pasada, justo cuando iba a empezar una clase, se fue la luz y... Mira, yo con que no me acaben de tumbar la casa con eso. Uy, uy. Anderson, el link del en vivo no lo tienen o no lo compartieron. El link del en Sí, vivo. sí, donde van a estar transmitiendo en vivo, o nada más es en la página de la... Es que lo que tengo entendido es que es directamente por la página del Facebook de Historia. Ah, ok, entonces les voy a decir, es que estaba preguntando aquí en los de Scripta. Historia Wars. Es por... Ah, ok, ya. Voy a ver si la puedo compartir también. Sí, aquí... Ah, parece que ya estamos transmitiendo en vivo, me dice Mariel. Sí. Bueno, ya pasó como medio minuto. No sé si ya estamos en vivo. ¿Todo Sí. una señal ahí o no de parte de Alfredo? Mira, me dice Mariel ahorita aquí por mensaje que ya estamos en vivo, ¿eh? Ah, ya estamos en vivo. Pero, sí, pero que Alfredo nos dé la indicación nada más. Él es el que está encargado de esto. Alfredo, ¿podríamos empezar ya? Pues desapareció Alfredo. No nos escucha, pero bueno, si ya les comento que ya aparecemos ahí en Facebook, me imagino que ya se metieron al link y de ahí nos están mirando. Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, pues buenos días, espero se encuentren bien aquí los presentes y todos los que nos estén sintonizando, siguiendo por esta red social. Les damos la bienvenida a esta jornada sinaloense del conocimiento 2020 que en esta edición pues han nombrado hábitos sanos para una sociedad saludable, evento organizado por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, el CECITE y el INAPI. Y bueno, en este marco, la Facultad de Historia, bajo la dirección del doctor Eduardo Frías Sarmiento, ha organizado una serie de eventos académicos que se transmitirán por este medio, Facebook Live, a través del sitio de la Facultad de Historia en esta red social. Así que, bueno, pues los invitamos a que nos sigan en estos eventos que hemos preparado para ustedes. Y en esta ocasión, bueno, tenemos el honor de inaugurar esta serie de actividades académicas que la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha preparado en este marco. Y bueno, pues lo que haremos hoy es la presentación de Scripta, la revista de historia de la Facultad de Historia de la UAS. Y para ello, bueno, nos acompañan la doctora Mayra Lisset Vidales Quinteros. Buenos días, doctora. Muy buenos días. El maestro Anderson Paul Gil Pérez. Buenos días, maestro. Buenos días. Y el doctor Jesús Rafael Chávez Rodríguez. Buenos días, doctor. Buenos días, Luis Martín. Bien, bueno, pues vamos a dar inicio a tocar esta mesa sobre esta revista, la presentación oficial ahora en medios, ya una revista de reciente circulación, creación, y
En esta ocasión, bueno, los tres ponentes, los tres integrantes de esta mesa nos van a hablar al respecto porque han estado muy involucrados en ella. Y pues bueno, como historiadores, doctora Mayra, eh, me gustaría empezar dando un poquito eh, de sus datos académicos para quienes nos están viendo a través de Facebook Live. La doctora Mayra Lizeth Vidales Quintero es profesora e investigadora de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es coordinadora también de investigación en la Dirección General de Investigación y Posgrado de la UAS desde el año 2009 a la fecha. Ella es también investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, y ella es, dentro de la Facultad de Historia, integrante del cuerpo académico de historia sociocultural. Sus líneas de investigación pues, son historia de las mujeres, historia de género, historia sociocultural, que abarca un buen rango de temáticas. Y una pequeña muestra de sus publicaciones, de las más recientes, les puedo mencionar algunas como La vida cotidiana y las festividades en Sinaloa durante el siglo XIX en el libro Historia General de Sinaloa, la época decimonónica, esto correspondería al tomo 3. Es una historia que fue editada por el gobierno del estado de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura, y ahí mismo ella también coordina uno de los tomos, que sería el tomo 5, titulado Vida Social y Cotidiana. Eh, y ahí también escribe otro artículo que se llama El Carnaval de Mazatlán, Tradición, Fiesta e Identidad. Tiene algunas otras publicaciones, artículos, unos sobre ideas y realidades de las mujeres sinaloenses en el contexto de la lucha revolucionaria 1911-1914. Bueno, me voy a detener aquí porque si no voy con todos, se nos pasa el tiempo. Nada más una probadita de su producción académica. Y pues bueno, doctora, me gustaría en este caso que, como decimos, todos tienen historia y la revista Scripta, pues tiene un antecedente en este caso en la Facultad de Historia que estuvo editando la revista Clio desde los años 90 y que contó con un gran número de publicaciones. Entonces, usted que estuvo participando ahí, publicando y también estuvo a cargo en algún momento de la edición de esta revista, pues nos gustaría que nos hablara un poco de ella como este antecedente de esta revista, de la nueva revista que ahora ha lanzado la Facultad de Historia. Adelante, doctora. Bien, pues muchas gracias por la presentación, Luis Martín, y gracias a quien me acompaña, a quienes me acompañan en este conversatorio, por denominarlo de alguna manera. Se trata pues de eso precisamente, en mi caso, de contar mi experiencia, lo que viví, pero bueno, aquello que conozco sobre la trayectoria de la revista. Igual mi agradecimiento a los organizadores por esta, me parece muy buena idea de recordar esos inicios de Clio, que quiero aclarar que no me corresponden. Yo me incorporo con la primera publicación en esta revista, en un número como recién egresada de la licenciatura, precisamente con un artículo que tenía que ver con una versión muy, muy resumida, muy acotada de lo que fue mi tesis, con la que obtuve el grado de licenciada en Historia. Y bueno, cuando se me hizo esta invitación, la verdad que no pude evitar sentirme más que nostálgica y algo añosa, en el sentido de ver en retrospectiva toda esta trayectoria que
que yo escuché cuando inició la revista. eh, in- eh, Conocí, digamos, como alumna. Cuando inició, pues se hablaba de que era un proyecto que tenía todas las intenciones de que con este se lograra concretar uno de los anhelos de la facultad, que era precisamente apoyar y sobre todo aportar a lo que es la divulgación de la historia de Sinaloa y de la región del noroeste en general. Esto ocurrió pues en los 90s y cuando se presenta el primer número me gustaría presentarles, ayer precisamente en este ejercicio de nostalgia me puse a recabar las portadas de la revista. Me parece un ejercicio muy interesante porque creo que va de la mano tanto la parte académica de cómo va evolucionando, cómo esta iniciativa que nace como con un propósito, con todas las limitaciones de las circunstancias de ese tiempo, fue tomando, digamos, definiéndose y transformándose al grado de consolidarse como una de las revistas de nuestra institución, de las más fuertes, porque logró pues 16 años mantenerse a pesar de todas las limitaciones materiales y también, ¿por qué no decirlo? Pues la falta de recursos humanos en la labor editorial. Bueno, voy a permitirme presentar esta, esta serie de portadas en las que podemos ver, como les digo, visualmente cómo es que se van modificando, cómo van evolucionando, cómo es que se toman diferentes referentes simbólicos a través de la imagen, pero también se observa ese trabajo que va evolucionando en la labor editorial, en cómo se va de alguna manera profesionalizando. Y pues qué decir también del contenido de la revista. El contenido de la revista igual se va consolidando, tanto por la calidad de las colaboraciones, pero también por el perfil que ya también consolidado de estos colaboradores en términos de producción, de investigación. Estos, pues Clio logró 36 números, les decía, 16 años, y esta es la portada de lo que fue su primer número. Si ustedes se fijan, pues el formato es tamaño carta, la portada, pues para ahorrar en tintas, pero con un buen boceto, una imagen de Leonel Quijano, me parece que es este primer boceto con el que se inaugura esta labor editorial, es como se presenta esta revista. Y bueno, las primeras colaboraciones son precisamente de miembros de la planta docente de la facultad y algunos invitados. Cuando se planteó este proyecto, se dio mucho énfasis al objetivo de que se apoyara, se fortaleciera la divulgación de la historia, del conocimiento histórico. Que estamos hablando de un contexto, como les decía, en el que la Facultad de Historia como tal, pues nace a través de la maestría primero, fines de los 80. Yo recuerdo cuando llegué ahí unos años después, todavía estaban trabajando en un espacio, en un patio, un traspatio de una casona vieja por Rangel Flores, con muchas carencias materiales, pero que en verdad quedaban difuminadas o completamente borradas por la calidad del trabajo que se estaba haciendo ahí. La planta docente que formó a las primeras generaciones del programa de maestría en historia regional, pues descansó básicamente en investigadores externos, pues todos quienes hemos transitado por estas aulas, recordamos con cariño al doctor Guillermo Beato, a la doctora Carmen Castañeda, quienes ya fallecieron y que fueron digamos, unos de los principales pilares en la formación de los investigadores en historia. En este caso, pues ya se hablaba de que una de las metas, después de haber logrado también la apertura de la licenciatura en historia, pues era que se creara una revista que precisamente sirviera para poder también proyectar el quehacer de la facultad y abonarle a la investigación histórica.
Sobra decir, pues como les decía, que estos intentos fueron un tanto, pues, con ciertos tropiezos. El primer número sale bajo la dirección en este caso, director de la escuela, el doctor Carlos Maciel Sánchez, y este primer proyecto, pues, lo concreta también como director de la misma Adalberto Santana, que pues García Santana, que conocido por todos como Turpi. En los primeros números hay, digamos, esa todavía indefinición. Cuando nace la revista en el 90, pues yo la conocí, por así decirlo, de lejos, en el sentido de que pues era una alumna. En el 95, cuando ya estaba yo egresando de la maestría y que me incorporo también a la facultad, me propone el doctor Guillermo Ibarra, que en ese entonces asumía la dirección también de la revista, el hacer un análisis sobre la producción de la revista. Un análisis que precisamente diera cuenta de toda su trayectoria, y es por eso que yo me fui adentrando en cómo es que esta revista fue evolucionando, cuáles fueron pues sus principales retos y también cuáles fueron esas digamos, debilidades que fueron subsanándose. En ese inter pasó como director de bueno, hubo un encargado de edición, Sergio Cervantes. Después ya se incorpora como director el doctor Guillermo Ibarra, número 7. Él deja la revista un lapso porque se va a una estancia, si mal no recuerdo, se incorpora el doctor Carrillo Rojas, y en ese lapso, cuando entra el doctor Guillermo Ibarra, marca un parteaguas en el sentido en el que se enfatiza sobre todo el que las colaboraciones se centren, o más bien se desprendan de una investigación muy acuciosa, muy seria. Y bueno, en ese sentido ya se empieza a discutir sobre cuál va a ser ese objetivo de la revista: trascender la divulgación, que sus colaboraciones sean artículos que cubran todos los requisitos académicos. Se empieza a discutir sobre la pertinencia de incorporar artículos que sean de otros contextos, incluso de otros continentes, que ya no propiamente se centren en la historia regional. La cuestión interdisciplinar también fue un punto a debate ahí. Se hablaba de que la interdisciplinaridad debía de privar, que también se publicaran en esta revista artículos del resto de las disciplinas de las ciencias sociales. En fin, así como vamos viendo que estas discusiones van concretándose en acuerdos con los que algunos estuvieron o no, ¿verdad? A favor, pero fueron definiendo el perfil académico de la revista, fueron también limitando el campo de las investigaciones. A partir de entonces se priorizó que la mayor parte de los artículos publicados fueran de historia y en menor medida pues de otras disciplinas, que se diera también esa visibilidad a la investigación histórica que se venía generando al interior de la facultad, y que bueno, también con el tema de la realización de los congresos de historia, pues tuvo ahí muy, muy buenos trabajos que se incorporaron para la publicación. Decía yo, esto es un parteaguas a partir del número 7, cuando se incorpora el doctor Carrillo Rojas, pues igual ya el formato de la revista adquiere también otra presentación, en el sentido de que se empieza a cuidar con mayor exhaustividad el formato. Estamos hablando de que pasar de una presentación tamaño carta con grapas para poder sujetar las hojas, con tintas, las 2 tintas portada, solamente tinta negra al interior y demás. Los primeros números adolecen de una serie de errores de presentación, en cuanto pues algunos no tienen ni el año, por ejemplo.
Pero bueno, el contenido de los trabajos es muy importante porque estamos a partir de la revista conociendo esos primeros trabajos que hacen los egresados de la maestría. Este número 5, por ejemplo, son artículos que contienen un resumen de la primera generación de la maestría, las primeras tesis que se generan ahí en la facultad. En los números subsiguientes se van incorporando trabajos de la siguiente generación, de la segunda. Cuando les comentaba al inicio que yo tuve oportunidad de participar con mi primer artículo ahí, pues fue precisamente en el número 10, me parece, cuando se nos pide a quienes nos titulamos por tesis que hagamos un artículo para la revista. Bueno, pues yo en el número 15 me incorporo con esta revisión, pude conocer esa trayectoria y lo que observo es que es con mayor nitidez esa contundencia en la investigación. Tenemos colaboraciones externas, gente muy destacada en el ámbito de la investigación. Tenemos ya esa declaración también de los requisitos que se exigen a los artículos para que se sometan también a una evaluación, para que sean revisados, evaluados y se considere si es viable o no la pertinencia de su publicación en la revista. En ese sentido, entonces, vemos que la profesionalización de este quehacer investigativo en la disciplina histórica se va consolidando. Y además, eso se observa, les decía yo, desde la misma forma y por supuesto en el fondo. Ya estamos hablando de incorporación de trabajos que cubren un amplio espectro de la geografía nacional e internacional. Estamos también teniendo colaboraciones pues, de los maestros fundadores y de los que se incorporan a la planta docente en el posgrado. Estamos también teniendo ya ahí colaboraciones de diferentes disciplinas, sobre todo la economía, pero que no van a sobrepasar ya en adelante el número de artículos que tengan que ver con la historia, ¿no? ¿Qué es lo que se debate cuando ya se observa esta consolidación? ¿Qué es lo que ocupa a todos los que están involucrados en esta labor editorial? Estamos hablando que después está como director de la revista el doctor Gustavo Aguilar. Por cierto que el equipo con el que se cuenta, el equipo de apoyo editorial, recuerdo a mi querida amiga Columba Norzagaray, que ella también estuvo involucrada en esto. Estuvo también César, el doctor César Aguilar, que ya se jubiló de la universidad. Marilú, ella fue un fuerte apoyo en el tema del diseño, la captura y demás de los trabajos. Y conforme se fue incorporando un equipo con mayor conocimiento sobre estas cuestiones técnicas y demás, pues tenemos una revista que va adquiriendo en su presentación también una mayor, ¿cómo decirlo? Se va definiendo y van también, van acompañados, vaya, de estas exigencias en cuanto al cuidado que deben de tener estos contenidos. La presentación con contenido DVD y volviendo al debate de cómo es que se piensa en una revista que cubra todas estas expectativas y que posicione a la Facultad de Historia dentro de la investigación histórica en México como una de las revistas más consolidadas y que mayores aportes está haciendo a la historia de la región del noroeste, sobre todo. Pues bueno, lo que se tiene entonces es que a partir de estos números, sobre todo los números ya el 20, es más definida, están declarados los requisitos de publicación. Se trata de que la periodicidad, que había sido siempre el tema de conflicto porque la escasez de los recursos era importante. Al principio la revista salía cada 4 meses, después se planteó como semestral. Se dependía por completo del papel. Aquí la gran ventaja en el siglo XXI es que el Internet vino a revolucionar el tema de la divulgación del conocimiento. Una revista hoy en día ocupa muchos esfuerzos, sobre todo humanos, pero bueno,
A partir del Internet se puede llegar a cualquier rincón del mundo con una revista, simplemente con ponerla, ¿no? Ahí en línea. Para entonces no había ese recurso, el único recurso era tener este apoyo material para poder imprimirla. Y el gran problema que tuvo la revista siempre, además de que se lograra sacar el número impreso, es el que se pudiera distribuir. Los recursos en la universidad, lamentablemente, pues siempre han sido insuficientes en este tema. No se contaba con esa pues con una dirección de editorial como hoy en día, que mi reconocimiento a la doctora Elizabeth por este esfuerzo, ¿verdad? Y a todo su equipo. La distribución hacía la facultad como podía, enviando números con conocidos, llevando a bibliotecas cuando los maestros salían, etcétera. Y ese también era el gran tema de discusión, cómo hacer para que pudiéramos subsanar todos estos problemas, ¿no? A partir del número, no recuerdo exactamente el número, el maestro Guillermo Ibarra regresa a la revista, empiezan también entonces a pulirse aún más estas exigencias académicas, el tema de la historia regional que ocupó fácil los primeros 20 números de esta trayectoria de Clio, empieza a, digamos, no a relegarse, pero sí no va a ser el principal en los temas de investigación que se están publicando. Estamos hablando de que después del boom de la historia regional empezamos a nutrirnos de todos estos avances en torno a la discusión de la nueva historia, las nuevas temáticas, las nuevas líneas de investigación, etcétera. Se tienen ya aportes en otras temáticas que no son necesariamente las económicas o las de orden político. Ya se empiezan a publicar trabajos por la misma planta docente y sus egresados en temáticas de historia cultural, social. Te estoy hablando que para entonces se tenía ya esa gran ventana donde se podía mostrar ese abanico de producción que tenían los egresados de la facultad, como la planta docente, pero que también incorpora a todos estos investigadores que por contactos con los maestros, conociendo la trayectoria de la revista y demás, se interesan. Cuando, pues, por aras del destino, yo asumo la revista, la dirección de la revista ya en el número 32, pues me recuerdo que en ese entonces trabajé con Turpi, con el doctor Adalberto Santana, y me dice, Mayra, pues son los 15 años de Clio, ¿qué vamos a hacer? Hay que festejar a la quinceañera, ¿no? Son los 15 números, perdón, no los 15 años. Y pensamos entonces en una serie de estrategias para poder, pues, festejar con bombo y platillo, ¿verdad? Esto se asumen, previamente, perdón, me estaba olvidando, los números anteriores estuvieron también dirigidos por el doctor Rigoberto Rodríguez Benítez, que él se comprometió, me parece que a partir del 27, 28, el número 28 se asume la dirección, y él le da también ese formato de incorporar a las imágenes las fotografías del antiguo Culiacán o de Mazatlán y demás. Y también se preocupa mucho porque la serie de artículos que están publicados ahí cumplan con todo lo que se requiere como aparato crítico en materia de investigación. Y volviendo a lo mío, pues viendo en retrospectiva, lo que yo pude hacer ahí cuando tomé la revista, lo que estaba en mis manos, pues viví lo que por fuera en ocasiones uno, pues, comenta con ojo crítico, ¿verdad? También cómo hacer mejor las cosas, pero las limitaciones materiales son bastantes. Empezando porque el reconocimiento para el personal que está en la revista, que está trabajando en la revista, pues no se cuenta como cargo laboral, por ejemplo.
se depende básicamente del cuadro de profesionales que se logra formar dentro de la revista en materia de diseño editorial. Por completo se depende desde que nace la revista. Prácticamente se pasaba la revista ya formada solamente para que imprenta reprodujera estos números. Y otra de las cuestiones que también me enfrento es este asunto de la distribución, que no hay recursos para asegurar la distribución en las instituciones hermanas, ¿no? Si a esto se suma a que ya para entonces las exigencias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Sistema Nacional de Investigadores, pues exige que las publicaciones para ser consideradas sean en revistas que estén indexadas, que tengan arbitraje, que cumplan con una serie de requisitos, el trabajo burocrático es o resulta apabullante. Y bueno, en lo que a mí compete mi experiencia como directora en estos números de la revista, estuve hasta el 36, viendo mis archivos estaba viendo que el número 37 que no logró salir, en mucho también se debió por cuidar que las colaboraciones propuestas reunieran los requisitos y ahí es donde nos atoramos y bueno, porque ya también decidí pues tomar nuevos proyectos para mi desarrollo profesional. Hasta ahí quedó. La limitación en presupuestos se fue agudizando cada vez más. Y bueno, lo que yo viví en este caso, para mí fue muy satisfactorio el poder tener esa retroalimentación de cómo es que una investigación se presenta, se evalúa, se perfecciona y al final cómo esta se expresa ya en una publicación como lo es una revista. Pues no me excedo yo más en mi tiempo, con esto termino mi presentación y pues les agradezco la invitación que les digo, hago con un tono de nostalgia por lo que me genera el ver en retrospectiva toda esta historia de la revista y que hoy en día pues Scripta viene a continuar esta labor de divulgación de la investigación histórica, siempre cuidando que los parámetros académicos sean los que guíen, los que resultan el eje sobre el cual se mueve esta presentación de resultados de investigación. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora, gracias desde la presentación esa de las revistas, de las portadas de las revistas, muy ilustrativa y con muchas arte, los primeros números, ya en los últimos hicieron una portada estándar, pero llama cautivante las imágenes de la portada y pues es lo que a veces está, no pueden ver los demás académicos, incluso aquellos que nunca han estado detrás de la edición de una revista, pues ese gran esfuerzo, una odisea que implicaba o que implicó, por ejemplo, en este caso, para la revista Clio en aquellos años de los 90, iniciar y con pocos recursos económicos, pero siempre con el objetivo de sacar adelante y mostrar con orgullo la producción académica que estaba haciendo la facultad. Y pues muy buen tiraje la cantidad de ediciones que tuvo esta revista, con el apoyo ahí, el esfuerzo de todos los profesores de la facultad y algunos otros académicos externos que pues, ayudaron con sus publicaciones. Pero, pues bueno, vamos a entrar ya un poco más de lleno ahora con esta nueva revista que ha lanzado la Facultad de Historia, Scripta, y para hablar un poco también entrar con el contexto de estas nuevas vertientes y este nuevo camino que están siguiendo la mayoría de las ediciones, de las publicaciones de revistas, electrónicas o digitales, pues nos gustaría que nos hablara un poco al respecto la experiencia que tuvo el maestro Anderson en la conformación
de esta revista, que ahí desde que estaba la idea de que apareció de lanzar la nueva revista, sé que estuvo involucrado mientras él estaba haciendo sus estudios de maestría. Hoy, bueno, ya concluyó sus estudios de maestría, está haciendo sus estudios de doctorado, pero ha estado desde el inicio, sé perfectamente, involucrado de lleno en esto. Y pues, maestro, nos gustaría que nos hablara un poco de este panorama de las revistas digitales en historia y en la historiografía y todo esto de lo que se tuvo que empapar un poco para poder echar a andar este nuevo proyecto de la revista Scripta de la Facultad de Historia. Adelante. Muchas gracias, Luis Martín. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Live de la Facultad de Historia. Un agradecimiento para las autoridades de la Facultad de Historia, para su director, el doctor Eduardo Frías, y para la coordinadora de la licenciatura, la doctora Diana Perea, por la organización y por la invitación a participar de este panel, y también obviamente a los compañeros del mismo, a la profesora Mayra y al profesor Rafael, y a usted por la moderación. También quiero presentar unas cortas diapositivas. Me confirman si ahí ya se están viendo. ¿Ya se ven? Ya aparece. Ok. Unas cortas diapositivas para hablar de este tema, digámoslo, un poco como una introducción o como unos referentes que anteceden todo esto que hemos llamado la revista Scripta y este proceso que ya está a punto de cumplir 2 años y que tiene que ver pues, con las revistas digitales de historia. Por supuesto, como al tratarse de una revista de historia, nos hacíamos, digámoslo, como punto de partida varias preguntas. ¿Por qué una revista de historia? ¿Para qué y por qué una revista digital de historia? ¿Cierto? Ahí podemos ver imágenes de diferentes revistas, muchas de ellas que gozan ya de un reconocimiento muy importante a nivel latinoamericano y que tienen una apuesta decidida por la presentación digital desde hace mucho tiempo, incluso muchas de ellas desde que surgieron. Otras que han tenido que hacer precisamente la migración del formato impreso al formato digital. Y de alguna manera encontrarnos con toda esta serie de revistas donde yo creo que, bueno, quienes estamos en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades y de la historia, muchas de ellas las tenemos como referentes, pues también fue un aliciente como para entender que sí era la perspectiva de una revista digital y ya no de una revista impresa lo que correspondía con la época, con el momento que estamos viviendo. Entonces, como les decía, yo quisiera plantear como unos puntos de partida antes de hablar de Scripta. En alguna medida voy a comentar cosas que obviamente los historiadores ya saben con mucho mayor detalle y profundidad, pero que me parece importante señalarlas. Son estos 3 puntos: las revistas de historia y su importancia, las revistas digitales y su pertinencia actual, y terminar con algunos retos que enfrentan las revistas en ciencias sociales y en humanidades en general. Digamos lo que en esa medida también nosotros como parte de Scripta estamos afrontando esos mismos retos. Como primer punto tenemos las revistas de historia y su importancia. Sabemos que las revistas de historia han estado vinculadas al desarrollo mismo de la disciplina desde finales del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX hay una relación directa entre revistas y tendencias y escuelas historiográficas. Ahí podemos ver pues, la tradicional y ya conocida Anales de Historia Social, ¿cierto? Fundada en 1929 por Marc Bloch y Lucien Febvre. También vemos la revista Past and Present, en la que participaron Hobsbawm, Thompson, y que data de 1952. Y tenemos en la parte de abajo The Mississippi Valley Historical Review, que es, digamos, la génesis o la primera
visión de la revista que más adelante sería el Journal of American History o la revista de Historia Americana, pues que también va a ser como ese baluarte de la tendencia historiográfica gringa en las últimas largas décadas. Esto nos lleva pues a plantear que la evolución de la historiografía en gran parte del siglo XX estuvo ligada a las revistas de historia, estuvieran adscritas a departamentos, facultades o tendencias y escuelas, ¿cierto? Es el caso de Anales, de Paz and Present, como lo señalaba anteriormente. Las revistas sirvieron como espacio entonces de creación artesanal, de discusión y reflexión para temas centrales como la crítica a la historia acontecimental, el surgimiento de una historia social y económica, una historia más popular o una historia desde abajo, una historia social, una historia más cuantitativa y un largo etcétera de tendencias y de preocupaciones historiográficas que fueron surgiendo durante el siglo XX y que las podemos encontrar ligadas a diferentes revistas de historia y de ciencias sociales también. Para el caso latinoamericano, en una búsqueda rápida nos encontrábamos con dos acontecimientos que son centrales y que fue la fundación de la revista Historia Mexicana en 1951 por Daniel Cosío Villegas y la revista Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, fundada en 1963 por Jaime Jaramillo Uribe. Obviamente, a partir de los años 60 se empiezan a crear revistas de historia también en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, y en los demás países latinoamericanos, centroamericanos y suramericanos. Pero estas dos revistas fueron como esos puntos de partida y como ese esfuerzo de los historiadores latinoamericanos formados muchas veces sobre todo en Francia para tratar de traspolar todos estos conocimientos de la historiografía contemporánea que tantos estaban discutiendo y ponerlos en nuestro contexto latinoamericano. Esto nos lleva pues a señalar que en América Latina también las revistas cumplieron como con dos funciones centrales entre los años 50 y 60. La primera que sería el desarrollo de una historiografía profesional con énfasis en la historia social. En particular estas dos revistas, Historia Mexicana y el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, sí, estuvieron muy ligadas a esta tendencia de historia social y luego lo que llamaríamos nueva historia que llega a estos países pues y que coincide precisamente como con ese proceso de institucionalización de los procesos de escritura y reflexión historiográfica que permitieron que hacia los años 60 y 70 ya la historia latinoamericana pudiera entrar en diálogo de una manera más fluida con las ciencias sociales y las humanidades. Esto, por supuesto, como lo decía hace un rato, de manera muy breve, porque en cada caso y en cada país podríamos entrar a revisar esa relación entre el desarrollo de su historiografía y de sus principales revistas de historia. Y toda esta búsqueda de estos elementos, repito, muy van a encontrarnos con un planteamiento de Alan Nye, quien fue editor de la revista Paz and Present y además es uno de los, fue invitado al Congreso de Historia Regional de la UAS hace ya un par de años, donde él se refiere a las revistas de historia de una manera muy importante, porque nos dice, las revistas de historia son la sangre vital y el barómetro de la indicador de la historiografía académica profesional. Son claves porque ofrecen un foro para la investigación novedosa, promocionando las carreras y el conocimiento. Y en especial por lo siguiente, porque nos dice, los artículos de revistas pueden provocar respuestas, debates, estimular la circulación de esa sangre vital historiográfica. Los artículos de revisión que sobrevuelan y comentan sobre un campo de investigación particular también contribuyen al avance, algo lateral e indirectamente, de la dialéctica historiográfica. Los artículos también posibilitan una circulación más rápida de las ideas. Alan Nye, es decir, estoy seguro, estoy convencido que Alan Nye en la historiografía mexicana tiene toda la trayectoria del respeto del caso y nos está diciendo de la importancia que tienen los artículos y las revistas de historia, digámoslo. Esto simplemente como para aclarar que no se trata de un tema caprichoso donde se quiera plantear algún tipo de resistencia frente al formato clásico del libro o de los capítulos del libro, pero los artículos de revistas sí han tenido una particular lógica de diálogo, de debate, de cuestionamiento, de intercambio entre historiadores acerca de esos principales tópicos
temas y abordajes que van surgiendo en los distintos momentos de la historiografía. Y pues Alan Knight, repito, nos lo plantea de una manera muy clara. Un segundo punto que ya quisiera precisar tiene que ver con, bueno, esta noción, este nuevo formato y concepto de revistas digitales y su pertinencia actual. Alonso Gamboa, en un texto de hace unos 3 años, nos señalaba un poco como esas primeras revistas digitales ubicadas en los años 80, 90, cuando obviamente, como nos lo señalaba también la doctora Mayra, el formato predilecto o que se privilegiaba por muchas razones era el formato impreso, pero poco a poco comenzaban a surgir revistas que trataban de hacer esa migración y por supuesto esto iba conectado también con los desarrollos de la tecnología, del software y el hardware. Bouzas nos habla de que estas dos revistas, Nuevos Horizontes de la Educación Adulta y la Cultura Postmoderna, que son del 87 y del 90, son como esas proto-revistas, esas proto-revistas digitales, entre comillas, ¿cierto? Que usaban un formato de texto plano, o sea, donde no cabía ningún tipo de formato especial, ni imágenes, mucho menos lo multimedia, pues pensando en video, que tenían una transmisión compleja, lenta, engorrosa, porque en ese momento ni siquiera se podían transmitir todavía por disquetes o CD-ROOMs, eso va a ser posterior, y entonces se transmitían a partir de códigos bits, eh, pero también van a estar presentes ya a partir de 1994, cuando lo conocemos como la web o el Internet, ya toma mayor forma o nos presenta mayores facilidades y se van a empezar a transmitir a partir de algo que fue innovador en su momento, como el uso de los navegadores y el formato HTML, que ya permitía ver los textos de alguna manera como con un poco más de formato, de colores en los títulos y en una escritura que ya se adecuaba a un navegador, ¿cierto? Es decir, que ya podía ser de corrido, sin ningún tipo de problema, ni viéndolo como unos códigos. Eh, Esto nos lleva a plantear pues que las revistas académicas digitales han tenido como en los últimos 30 años, digamos lo que pasar por 3 etapas, que las señalo de manera muy breve. Eh, una etapa uno de revistas impresas con versión digital, ¿cierto? Es decir, como lo señalábamos, estas proto-revistas que siendo su formato de circulación tradicional lo impreso, comienzan a mirar a ver de qué manera pueden aprovechar lo digital, pero todavía sin una apuesta directa. Una etapa 2, que son esas revistas impresas que migraron a lo digital y comenzaron a usar los formatos digitales, sobre todo como forma de conservación o las páginas web de las revistas como una manera de fomentar las suscripciones, la divulgación, el intercambio de revistas con otras universidades y bibliotecas, pero donde todavía era algo como complementario, ¿cierto? O sea, a creer que la revista digital todavía se le ve de una manera como que no fuera lo suficientemente formal y la suficientemente revista como el impreso. Y obviamente sabemos que esto también tiene que ver pues con una cultura nuestra que privilegia, una cultura académica que ha privilegiado lo impreso, pero ya en una tercera etapa o etapa 3, que es en la que nos encontramos y que es fundamentalmente a partir de los años 2000, donde las revistas digitales que surgen como revistas digitales pues van a empezar a recorrer muchos espacios y sobre todo porque se van a vincular a todos estos procesos que de alguna manera la doctora Mayra señalaba y es la exigencia de los sistemas de ciencia y tecnología nacional, digamos en el caso mexicano con ASIL, pero en los otros países también las entidades que se encargan de esta labor, de vincular, de relacionar revistas, producción científica con nuevos estándares de calidad y las revistas digitales van a gozar de muchas facilidades en este proceso, que la revista impresa siempre va a estar ahí como en una tensión. Solo para poner un caso, el tema de la impresión, que a veces los recursos no son suficientes y eso llevaba a algunas revistas o llevó a algunas revistas a perder la periodicidad. Y la periodicidad es uno de esos elementos centrales de lo que llamamos hoy en día los sistemas de gestión de calidad de las revistas. Todo esto nos lleva pues, a plantear como algunos elementos generales acerca de las revistas digitales. No parten de una contradicción con las revistas impresas,
Yo diría que simplemente son una respuesta a la época en la que estábamos, a esa migración que hemos hecho a los formatos digitales, no solo para las revistas, sino para muchos temas, como este mismo en el que estamos hoy. Dos, permiten superar las barreras de la comunicación científica, mayor divulgación, circulación local, regional, nacional y mundial. Fortalecen las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas, pero en la historia en especial influyen positivamente en la construcción de los balances historiográficos, permitiendo ampliar la mirada temática y espacial. A mí me parece que esto es fundamental porque sabemos que la disciplina histórica, en la forma de plantear muchas veces sus propuestas de investigación, incluso privilegia el componente historiográfico frente al componente teórico, o esto que llamamos historiográfico teórico, y allí es fundamental poder establecer referentes de otros espacios y de otras temporalidades que obviamente cuando trabajábamos solamente con lo impreso, pues era más difícil. Las revistas digitales también desnudan la producción científica local porque el carácter global implica la posibilidad de confrontación anónima y de especialidad, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación, eh, donde estoy siendo evaluado por un par académico que está en cualquier otra parte del mundo y que no me conoce. Además, dinamizan la relación de los lectores, autores y editores y de las bibliotecas, que ahora ya se empiezan a llamar repositorios digitales, esto nos lo señala Alonso, 2017. Imponen la necesidad de criterios para medir la calidad científica, aunque yo sé, y yo creo que todos lo conocemos, que esto también advierte un profundo debate en torno a si la calidad científica se tiene que medir en realidad por estándares, indexaciones y todos estos temas, pero de alguna manera las revistas digitales sí abren la puerta a todo este debate, promocionan y fortalecen el acceso abierto a la ciencia, la democratización del conocimiento especializado, ¿cierto? Ya no, en realidad ya no hay que comprarlas, o por lo menos la mayoría de las revistas latinoamericanas que se mueven en el campo del acceso abierto a la ciencia ya están disponibles en cualquier momento. Esto es muy importante, es que permiten la multiplicidad de formatos desde el PDF básico hasta el XML, el HTML y el EPUB. Y uno diría, bueno, esto qué tan importante es. Y en realidad es muy importante porque permite, por ejemplo, que los artículos ya traigan las referencias que también son de otras revistas que están digitalizadas de manera, podría decirse, articulada o sincronizada, y de esa manera siempre va a ser mucho más fácil rastrear esos tipos de artículos y de temáticas que nos interesan. Confronta a los autores que se deben enfrentar a nuevas formas de publicación como el preprint, que es cierto que es el texto someterlo a una discusión antes de ser publicado. Fomenta la automatización de procesos de la gestión editorial con lo que es el Open Journal System, que es el proceso de gestión de revistas. Toda esta lógica de los sistemas de gestión implicado en lo editorial, y un largo etcétera de beneficios, pues que sería imposible mencionarlos, pero que nos muestran que las revistas digitales, como lo decía en un principio, están respondiendo a unas características claves de nuestro presente. Ya para finalizar este punto y para darle el paso al doctor Rafael, con lo que es propiamente escrita, mencionar solamente algunos retos que tienen las revistas de ciencias sociales y humanidades y que en alguna medida pues son los retos que afronta Scripta. El primero sería para quién y dónde se publica, ¿cierto? Es esa tensión que sigue existiendo muchas veces entre lo local, lo regional, lo nacional o lo internacional. Si la ciencia se publicada debe ser publicada en el lenguaje que se construye, o si necesariamente para que sea ciencia y para que pueda estar considerada como ciencia de frontera, que es estos adjetivos que hoy en día están copando la discusión, debe ser en inglés. Y si es así, ¿por qué? ¿Cierto? Todavía hace falta seguir cuestionando ese tipo de lógicas. Unos segundos retos que tienen que ver con las nuevas políticas editoriales, es decir, todo lo que es el fortalecimiento de la revisión por pares anónimos. Las preguntas, esta pregunta es muy importante, y es si las revistas deben seguir siendo disciplinares y por facultades como Scripta, como Clio y como todas las que mostraba al principio, o se está pensando en revistas interdisciplinarias, y bueno, cuáles son los limitantes, pero también las oportunidades que tienen estas nociones. Para los sistemas de ciencia o los consejos nacionales de ciencia, promueven mucho la idea de revistas interdisciplinarias, pero ¿qué problema tiene esto
en el manejo interno y digámoslo también en la confrontación de de los conocimientos disciplinares. ¿Qué pasa con el conocimiento científico no valorado? Como las reseñas, las entrevistas, las fuentes documentales. Y esto tiene que ver con esta articulación que hay entre revistas, publicación de artículos y sistemas de ciencia, que mira de manera peyorativa este tipo de productos como las reseñas, las entrevistas, las fuentes, cuando en realidad, por ejemplo, para una disciplina, para una ciencia como la historia, son fundamentales, ¿cierto? La posibilidad de acceder a nuevos libros con una mirada crítica o de escuchar a un historiador o del poder leer la entrevista de un historiador experimentado sobre lo que al final de su carrera nos recomienda a quienes apenas estamos empezando. En fin, todos estos aspectos y formatos que son importantes, pero que la lógica científica a veces, digamos, lo que empieza a dejar un poco de lado. Y un tema que pues, genera mucho debate y está presente y es el equilibrio entre autores internos y externos. Y a la vez ese equilibrio, cómo se maneja también en temas como los procesos de evaluación. Un tercer punto que tiene que ver con la calidad versus la cantidad, que es la vinculación con los sistemas de ciencia y tecnología nacionales, el tema de los índices, repositorios, bases de datos, qué ventajas tiene y qué desventajas tienen la lógica de estar en estos repositorios para que ya no solo la revista vale porque es evaluada de manera anónima y porque seguimos unos procesos editoriales claros, sino que para que todo ello parezca que es verdad, debe estar respaldado por unos índices y por unos repositorios. El tema de la protección contra el plagio y el uso de software para verificarlo, los sistemas de gestión digital como el JS y una serie de indicadores o de formatos de identificadores como el ISN, el ORCID, el DOI, que lo que hacen es, digamos, que universalizar la trazabilidad de esos artículos y de los autores. Un cuarto punto que tendría que ver con la profesionalización e institucionalización de las revistas y vemos a partir de la experiencia que nos comentaba la doctora Mayra, cómo este sigue siendo como un tema presente desde los años 90 y que todavía hoy está vigente y es las dificultades para que los espacios universitarios reconozcan de manera suficiente este tipo de propuestas como las revistas, ¿cierto? Sobre todo en términos de presupuestos y bueno, y de que los proyectos deben ser institucionales y no individuales. Alonso, se los comentaba hace poco, Alonso Campo, en el artículo del 2017 señalaba en un estudio que la mayoría de las revistas digitales mexicanas que habían surgido después de los años 2000 solamente habían durado 4 años. A partir de estas imposibilidades de lograr consolidar proyectos institucionales editoriales. Un punto final sería una discusión para otro momento, simplemente señalarla, y es el reto de la ciencia abierta, ¿cierto? El open access y su posibilidad, de manera personal así lo veo, de emancipadora y democratizadora del conocimiento científico de América Latina, ¿cierto? Todas estas revistas latinoamericanas de ciencias sociales y humanidades como una alternativa para toda esta serie de publicaciones, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde hay que pagar para publicar y que pareciera que entonces por ello es que se garantizan los procesos editoriales, pero la ciencia abierta también puede garantizar todos estos procesos editoriales y publicar investigaciones de calidad. Simplemente ya finalizar con esto y darle el paso al doctor Rafael. Muy bien, gracias maestro Anderson, pues muy ilustrativo ahí, muy informativo de todos lo que implica la importancia de continuar con estas producciones académicas a través de estos formatos digitales ahora en las revistas, que es hacia donde están mudando prácticamente todas, y quienes no se queden, no quieran hacerlo, bueno, se quedan un poco estancados porque las redes sociales y los medios electrónicos le dan una
una visualización más amplia, potencializan mucho a los lectores, a los que llegan las revistas, y pues bueno, es el camino a seguir. Hay que subirnos en ese carro, como diríamos, no quedarnos abajo, y es lo que se intenta o se ha puesto en marcha en este caso con esta revista de Scripta, esta nueva revista de la Facultad de Historia de la UAS. Y bueno, pues nos gustaría cederle la palabra al doctor Jesús Rafael Chávez para que nos hablara ya específicamente de ella, los números que lleva, las colaboraciones que se ha tenido con los evaluadores, las publicaciones y todo lo que hay detrás de esta revista electrónica o digital de Scripta de la Facultad de Historia. Adelante, doctor Rafael. Sí, muchas gracias, Luis Martín. Bueno, quisiera, bueno, antes de empezar a hablar un poco de la particularidad de Scripta, sí hacer un agradecimiento a la invitación que se nos hizo por parte de la Facultad de Historia, y sobre todo por este apoyo institucional que siempre se ha tenido por parte de la misma facultad. A Diana Perea por habernos tenido en cuenta para la presentación oficial de la revista, que pues después de 3 números, partiendo desde el año 2019, pues no se había hecho una presentación oficial de la revista, aunque ya la conocemos, la hemos visto en las redes sociales y todo esto. Sí, creo que era necesaria una presentación de esta índole. Y pues en este caso, una presentación virtual creo que es muy ad hoc para una revista digital también, ¿no? Electrónica. Se dieron las circunstancias, el contexto también se presentó de esta manera, y pues nos tocó presentarla así. Entonces, les digo, agradezco mucho este espacio, sobre todo en este marco de las jornadas sinaloenses del conocimiento que se realizan para este año. Y pues se presentó esta oportunidad, aquí estamos ahorita entonces presentando. Le agradezco también a la doctora Mayra Vidales esta presentación que nos hizo de la revista, creo que es muy ilustrativa, al menos acá en Historia. ¿Quién de nosotros no ha hecho un recorrido por las revistas de Clio para buscar antecedentes de nuestros objetos de estudio? Yo creo que la mayoría de nosotros estamos en cierta deuda con esta revista, en el sentido de también colgarla de nuestra página, de nuestro sitio web, que está ahí ya la pestaña, y simplemente falta alimentarla. Creo que sí es una deuda que se tiene con la revista Clio, que es nuestro antecedente. Ahorita les voy a contar un poco cómo se dio esta migración también del nombre de Clio Escrita, que implicó unas cuestiones legales. Bueno, muchas gracias, Luis Martín, por esta presentación, por la moderación de este panel, de discusión, de confrontar ideas en torno a las revistas, a la historia de nuestra revista, a las revistas en el contexto internacional, y sobre todo a la revista que presentamos hoy. Gracias también a Anderson por esta ilustración general que se hace sobre el nuevo quehacer historiográfico en las implicaciones digitales. Ya nos tocó ahí enfrentarnos al gran reto de una publicación completamente, ahora sí que completamente digital, en el sentido de que no solo se publica de manera electrónica, sino que como equipo editorial pues nos tocó trabajar en el último número prácticamente de manera virtual. Reuniones virtuales, correcciones por medio de lo virtual, designación de tareas y responsabilidades virtuales. Y pues bueno, esto está, les digo, también adecuado al tiempo en el que estamos. Anderson ahorita retomaba una cuestión muy interesante, algunas preguntas de inicio que tienen que ver con la cuestión de, bueno, ¿qué es una revista electrónica? ¿Cuáles son las particularidades de una revista electrónica? Sus ventajas,
y ciertas preguntas que creo yo son muy pertinentes para podernos explicar esto. Sin embargo, para lo que nos corresponde a nosotros es cómo publicar una revista electrónica. ¿Cuáles son los retos que implica en lo particular publicar una revista electrónica? Y desde dónde partir para este tipo de proyectos. Porque efectivamente son proyectos que creo generan un reto diferente, no mayor que lo que hizo Scripta, porque una valoración distinta a hacer una revista impresa a una revista digital, pero tiene sus particularidades. Entonces ahorita trataré un poco de dar este tipo de experiencias por las cuales nos tocó pasar a nosotros y sobre todo experimentar y ver cómo realmente uno se enfrenta a ciertas dificultades que implica esta misma particularidad. Bueno, creo yo que para nosotros como historiadores, como científicos en torno a las investigaciones históricas, una preocupación creo fundamental es cómo difundir nuestras investigaciones, cómo dar a conocer nuestras investigaciones, y parte de ellas pues en la experiencia que tenemos como estudiantes pues hemos recurrido a diferentes formatos. En un primer término, las tesis. Los historiadores que ya hemos pasado por licenciatura, maestría o doctorado, al primer reto que nos enfrentamos es a la publicación de un género muy específico, que son las tesis. Posteriormente, pues también la publicación de libros, que quienes nos ha tocado publicar uno de estos, pues sabemos las implicaciones que tiene, y sobre todo que sea publicados en alguna editorial reconocida, que tengan estos números, estas registros reglamentarios como los ISBN, que son el International Standard Book Number, no es otra cosa que un registro internacional de un libro. Entonces, todas estas implicaciones de las publicaciones tienen que ver con esto. Incluso publicar un capítulo de un libro en un libro coordinado, que también tiene sus particularidades y sobre todo también tiene sus especificaciones. Pero aquí lo que nos interesaría ver es este tipo de difusión de nuestras investigaciones en la particularidad de los artículos arbitrados e indexados, que eso es lo que ahorita nos compete más o menos dar una visión general. Que estos también están reglamentados o regulados por los ISSN, que no es otra cosa que un registro similar al ISBN, pero que no es para bibliografía, sino para producción seriada. Y en este sentido, pues bueno, uno de los retos para la revista Scripta pues fue también gestionar este tipo de registros. ¿Qué nos ofrece entonces publicar en una revista de calidad? Bueno, además de difundir los avances de investigación, creo que publicar en una revista nos ofrece publicar en formatos más cortos. Si ustedes se fijan, cualquier revista en sus páginas tiene sus políticas editoriales, y a partir de las políticas editoriales nos damos cuenta de que los artículos siempre conllevan límites. Los límites de publicar entre 20 y 30 cuartillas, pues es parte de esas regulaciones que tienen las revistas. Y regulan efectivamente desde un estilo de citación, desde lo que se tiene que publicar y sobre todo esta armazón que compone el artículo, que es desde el inicio el abstract, las palabras clave, un título en inglés y en español, una introducción que contenga diferentes elementos como la discusión teórica, la discusión en torno al estado de la cuestión, la confrontación entre autores de frontera, las temáticas, y al final pues esta amplia discusión en torno al contraste entre fuentes, que es propio de la historiografía, y al final pues efectivamente ya dar las conclusiones y las referencias
bibliográficas. Entonces creo que en la difusión de los avances de investigación, los artículos en revistas indexadas y arbitradas pues son una opción muy específica para poder nosotros presentar nuestros avances. Bueno, pero aquí la diferenciación y lo que me gustaría también aclarar es la definición de una revista. ¿Qué es una revista indexada y por qué le llamamos de esta manera? Así una definición muy general, diríamos que una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en algunas bases de datos, índices, repositorios de consulta a nivel mundial. Creo que esta caracterización de las revistas indexadas, de pertenecer o de estar dentro de ciertos repositorios, índices y datos, bases de datos, nos da la opción de poder ser vistos, de poder ser consultados, de actuar como puentes para la consulta. Entonces yo les decía algo importante ahorita. A lo que a un autor nos interesa o a lo que los autores nos interesa estar promoviendo es darnos a conocer dentro de la producción científica tal vez especializada o en cuestiones históricas. Entonces las revistas que están dentro de índices dan esa posibilidad de que los autores puedan ser vistos. Y esto obviamente que impacta en ser revistas o dependiendo de la revista en la que se publique, pues se presenta este impacto hacia afuera. Entonces, las revistas electrónicas nos dan también esta pauta a los investigadores. Y bueno, dentro de las indexaciones, hay una serie de puntos que ya mencionaba Anderson, que a mí me parecen también muy interesantes, porque para poder estar indexados o para que nuestras revistas electrónicas puedan estar indexados, no es cosa sencilla. Hay que cumplir con muchos requisitos, con muchos criterios para poder pertenecer a este tipo de índices. Nosotros en la revista Scripta pues contamos con 4 logos, ahorita se los voy a los voy a mencionar. Anderson ya nos daba una visualización así muy general. Y bueno, en los 2 años que tenemos, pues no ha sido fácil poder integrarnos a este tipo de índices. Obviamente que los índices de mayor importancia pues requieren mayores criterios distintos para poder pertenecer a ellos. Dentro de esto, pues les menciono así, por decir algunos, las revistas que están indexadas, pues adquieren mayor visibilidad a nivel global, facilitan el acceso a las revistas desde diversos sitios por este acceso al Internet, promueven el prestigio también de los autores y estimulan también este impacto. Y igualmente nos permiten también ser evaluados y adquirir mayor calidad porque son evaluados por pares ciegos, que la mayoría de las revistas pues, manejan este tipo de evaluación. Entonces, todos estos elementos conllevan a que la calidad de las publicaciones pues, sean diferentes. Y bueno, hay otra serie de características que deben de contener para poder estar dentro de ellas. Recuerdo que cuando iniciábamos las primeras reuniones en 2018 para empezar con el proyecto de Scripta, pues bueno, yo creo que empezamos de manera contraria y aquí Anderson no me podrá desmentir. Mm, la mayoría de las revistas pues inician publicando los resultados de los investigadores, al menos más cercanos. Nosotros empezamos revisando los criterios que utilizaba CONACYT dentro del CREMICYT para, bueno, tener una noción de cuáles eran los criterios que utilizaban ellos para que las revistas indexadas estuvieran dentro de sus índices, dentro de sus plataformas. Y en ese sentido, pues nos basamos primero en los criterios y empezamos a trabajar con los criterios de ellos. Una de las ventajas que tuvimos fue la plataforma del Open Journal System, que ya nos hablaba ahorita Anderson, y que bueno, una de las principales ventajas fue que esta plataforma era más o menos conocida, sobre todo por Anderson,
y bueno, en su momento Roberto, que empezó también a manejarla, a conocerla, y que nos dio ahí la pauta para nosotros también poder conocer este tipo de plataformas. Bueno, los retos que creo implica las revistas digitales, pues uno de los principales ha sido poder pasar de una revista o de las revistas impresas a las revistas digitales. Creo que esto implica una transformación dentro de las mismas tecnologías, dentro del uso de las revistas en diferentes formatos. La revista Clio nace como una revista impresa, como una revista para una lectura desde la escritura en papel, y esto tiene sus implicaciones y que ya nos lo mencionaba la doctora Mayra. Sin embargo, la revista Scripta nace ya de manera digital. Entonces, aunque la revista Clio se digitalice, esta siempre va a tener su arraigo dentro del papel, dentro de lo impreso. Sin embargo, Scripta ya no nace en lo impreso, aunque alguien la pueda imprimir por ahí, sabemos que las implicaciones de Scripta es nacer en la era digital, nacer dentro de un formato digital y leerse también dentro de lo digital. Entonces, esto también da pauta para que los nuevos soportes en los que leemos, que es las computadoras, los mismos teléfonos, el Kindle en algunos, bueno, algunas aplicaciones en este caso de Apple, pues tengan también sus soportes de lectura. Entonces, esto implica todo un cambio tecnológico en el cual nosotros ya estamos inmiscuidos y en el cual nace también nuestra revista y que le da una característica diferente. Y obviamente que en su momento en México hubo quienes se resistieron a este tipo de revistas electrónicas, y eso obviamente que tiene bueno, emana estas problemáticas así con naturales de la edición impresa. Eh, Sobre todo porque la mayor parte de las instituciones pues, se muestran reacias a cambiar de formato impreso a formato electrónico. Y por todas sus implicaciones, lo que ya mencionamos ahorita, esta añoranza de leer en físico es muy diferente a leer en formatos PDF, formatos XML y todos estos nuevos formatos que se nos presentan de manera electrónica. Entonces, igualmente, una serie de cuestiones que tienen que ver también con lo financiero, con las instituciones y el financiamiento, o creer que también las revistas funcionan en torno al financiamiento que surge de la venta de los números, y que en la era digital, o al menos en Latinoamérica, se rompe con este tipo de prácticas por estas revistas de libre acceso. Entonces, todas estas implicaciones efectivamente que tienen un rompimiento con las anteriores formas de hacer y presentar estos resultados. Me iré un poco a Scripta, esta revista universitaria. ¿Cómo nace? Scripta nace a partir de una inquietud, y lo decimos ahí en nuestra página web. Nace como una publicación científica que pretende divulgar y promover conocimientos e investigaciones de procesos históricos en México y en Iberoamérica, a partir de un diálogo interdisciplinario entre las ciencias sociales y las humanidades. Aunque es una revista especializada en historia, se pretende un diálogo hacia afuera de la historia. Que lo veíamos con la exposición de la doctora Mayra, ya se presentaba dentro de Clio, dentro de esta evolución que fue conformándose dentro de la revista, de ir desde lo regional hacia lo nacional y proyectarse hacia lo internacional, que es uno de los objetivos principales para nosotros. La nueva revista Scripta que estamos presentando, pues surge
como esta obstinación también académica, ¿no? Por recordar que el conocimiento histórico se hace desde lo regional, sí, pero que también se proyecta hacia lo nacional y hacia lo global con este sentido histórico que estamos promoviendo. Entonces, el 1.1 que llamamos, o el volumen 1, número 1 de Scripta, surge en 2019, en el primer semestre, exactamente surge en julio, cuando se publica ya de manera digital. Sin embargo, pues queda el registro de que nuestro proyecto editorial va a surgir un año antes. Y al surgir con un año de antelación en 2018, pues todo este año no fue sencillo de transitar. Incluso en algunos momentos, pues nos parecía algo inasequible, algo difícil de lograr. Las implicaciones, ¿cuáles fueron? Dificultades para adecuarnos a ciertas exigencias como revistas electrónicas, que implican superar los retos de una revista electrónica. El uso de la plataforma del Open Journal System, que como les decía ahorita, fue un gran reto adentrarnos a este mundo de la era digital y sobre todo esta particularidad de las revistas digitales. Un sistema que permite que es muy bondadoso, muy generoso porque nos permite una gestión virtual entre los autores, los evaluadores y los editores, y que significa también uno de los principales retos porque dentro del Open Journal System los editores tienen el control de estar en contacto por medio de correos electrónicos tanto con los autores que están publicando también como con los evaluadores. Entonces, esta interacción o esta interactividad dentro de la revista, creo yo que es uno de los mayores beneficios que tiene esta plataforma, porque sí dan mayor facilidad para tratar con ellos y sobre todo para tratar a distancia. Es lo mismo estar, estar en comunicación con un autor de Guadalajara, de Sonora, que con un autor que está en Argentina, en España, en Inglaterra o en cualquier otro lugar, porque la interacción es la misma y se da en el mismo sentido, en el mismo nivel. Entonces, esto es parte de esa democratización de la cual nos hablaba también Anderson ahorita. No solo democratización en cuanto a las ideas, a, al sentido de la publicación, sino también a esta interacción que se da entre los autores. Entonces, otras implicaciones para poder sacar adelante este proyecto desde su inicio, pues bueno, algo que causó mucha satisfacción, pues fue lograr tener un ISSN, este número tan esperado, el 2594-2891, que bueno, fue realmente satisfactorio cuando pudimos hacer el registro, porque esto implicó que el interés de muchos autores se centrara en nosotros. En la actualidad, una revista que no tiene registro es difícil de que capte este tipo digamos que de curiosidad o de inquietud por publicar con la revista. Sin dejar de mencionar otras cosas, como bueno, el plantear un nuevo nombre para la revista. Para nosotros sí fue todo un reto que rechazaran el nombre Clio. El nombre Clio era un emblema, un, un, la revista emblemática de la Facultad de Historia y que había tenido un impacto a nivel noroeste, a nivel nacional, que era conocida por sus publicaciones y el impacto que había tenido durante todos estos años y los 36 números, pues bueno, era difícil que esto se derrumbara como nombre, ¿no? Porque sabemos que el nombre sí tiene un significado muy fuerte hacia afuera. Entonces, las implicaciones que tuvo esto fue que en Indautor los registros que se hicieron pues fueron rechazados. Clio ya estaba ocupado. Habíamos pensado en Clio, revista de procesos históricos, ya estaba Clio, ya estaba procesos. Entonces el rechazo fue prácticamente eh, fue inmediato, pues entonces tuvimos que optar por otro nombre y en este caso la propuesta que, bueno, ahí en discusiones tanto con el director de la facultad como con Anderson,
algunos compañeros como la maestra Diana, en este caso la maestra Sara, pues nos hicieron algunas recomendaciones. Scripta quedó un nombre adecuado porque en última instancia lo que hacemos los historiadores es escribir, proponer un escrito. Y en este sentido, el rescatar este vocablo latino, scripta, scriptum, que significa escritura lo escrito, pues se vio muy adecuado y sobre todo enlazarlo con esta evolución que tiene la lengua hacia el castellano antiguo, que lo escrito pues lo colocaban como e-scripta o scripta. Entonces, quedó muy adecuado. ¿Por qué? Porque esta E que precede a scriptum o scripta, pues para nosotros fue adecuarlo a la escritura electrónica. Ustedes manejan o quién de nosotros no maneja el correo electrónico, que es un email o i-mail. Entonces, prácticamente resultó muy adecuado scripta como término del castellano antiguo para una revista de escritura electrónica. Entonces de ahí derivó el nombre de scripta y pues esto es un agradecimiento también para Sara Velarde, que nos ayudó con este nombre. Asimismo, pues bueno, se tuvieron una serie de dificultades, por ejemplo, esto de el registro ante Indautor, eh, los retos que implicó adentrarnos en el complejo mundo de la edición electrónica, ¿no? Que también fue avasalladora. Por ejemplo, implicó constantes capacitaciones, implicaba la revisión de estilo, ya no una revisión de estilo en lo impreso, ¿no? Sino una revisión de estilo en lo electrónico, que pues bueno, a nuestra correctora de estilo, Mariel Iriber, pues le tocó enfrentarse a una revisión de estilo en físico y después una revisión de estilo en lo electrónico. Y asimismo el acercamiento y la familiarización con programas de diagramación y de maquetación del primer número, que sí fue algo difícil. Entonces este primer año, 2018, antes de la primera publicación del número 11, pues sí fue todo un reto, ¿no? Y sobre todo, pues establecer esta página scripta.was.edu.mx con todos los requerimientos, con todas las políticas editoriales, el comité editorial, tanto externo como interno, y todas lo que conlleva una página y su proyección, ¿no? hacia afuera. Entonces la clave en esto fue pues tener un buen equipo de trabajo, que es la parte humana, y tener un respaldo institucional, que en este sentido pues la universidad y la unidad académica como la Facultad de Historia, en este caso que al doctor Eduardo Frías pues le tocó ayudarnos a emprender este gran proyecto. Entonces, dentro de esto, creo que la clave sí es contar con estos dos elementos. Entonces, parte de nuestros logros, pues ha sido, en primer lugar, darle continuidad a Clio. Yo creo que no estamos separados de la revista y por eso invitamos a la doctora Mayra, porque sabemos que tenemos un enganche o un vínculo con esta revista. Aunque no pudimos hacer el número 37, que era el plan, sí creo que la continuidad y el objetivo no se pierde. Clio es un referente obligado. Y nuestra revista, aunque surge como revista electrónica y surge desde el número 1, sí tiene un enlace con ella. Entonces, otro de los grandes retos pues, fue establecer este registro ante Indautor y conseguir los registros, que esto fue gracias a la ayuda también de Editorial UAS. No partimos de cero, partimos de Clio, nos fundamentamos en Clio, aunque tenemos algunas diferencias. Algunas diferencias son, o las rupturas que tuvimos con ella fue conformarnos como una revista electrónica, estar en la web y sobre todo este carácter global que le da a las revistas. Estas dificultades que se mantenían con Clio de difundir, de llevar a bibliotecas, creo que se rompe con
con el acceso a Internet, con las plataformas del Open Journal System y sobre todo con la proyección que nos da pertenecer a ciertos índices. Y obviamente esta progresión que va o que hay dentro de los diferentes índices y bases de datos a los que estamos aspirando y a los cuales ya estamos en algunos de ellos. Asimismo, cuando hablamos de un nuevo proyecto de revista es porque nos ajustamos a estas tendencias actuales de las revistas electrónicas, ¿sí? Que es lo digital. Entonces, una de las aspiraciones de las revistas, y más en este tiempo que ya estamos cercanos al cuarto número, que son 2 años en los que ya estamos constituidos como revista, pues es entrar a esta base de datos que ofrece CONACYT, ¿sí? Que es el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica, donde seremos evaluados por las revistas mexicanas de divulgación científica y tecnológica, que es el CREMICIT, y que nos ponen algunas pautas, algunos criterios para que nosotros podamos pertenecer a él. Entonces, ¿qué se ha publicado en Scripta? Nosotros estamos muy contentos con el primer número porque sí estuvimos bien apadrinados, ¿no? El primer número contamos con una publicación de Roger Chartier y con un artículo de Jordi Canal. Entonces esto nos dio un poco esa proyección que deseábamos, esa proyección que necesitábamos para poder tener un primer impulso. Y podemos decir que en este número publicamos una introducción, 2 artículos de reflexión y 6 artículos de investigación, además de 2 reseñas. Entonces fue un número muy nutrido y fue el primer impulso que se dio. En el segundo número que presentamos el primer dossier, porque el plan fue armar un número impar que fuera libre y un número par que corresponde al segundo semestre que fuera un dossier. Entonces el primer dossier fue movimientos estudiantiles en América Latina después del cincuentenario del 68, que estuvo dentro de esta coyuntura de los festejos del 68, y que lo coordinaron el doctor Sergio Arturo Sánchez Parra y la doctora Mayra Vidales. Yo creo que este primer dossier también nos dio una gran proyección porque aglutinó investigadores de talla internacional como Álvaro Acevedo Tarazona, Gloria Tiro Villegas, incluso Rodolfo Gamiño, que creo que, bueno, entre otros, que no minusvalora también su participación. Fueron 8 artículos, un apartado introductorio y así como 3 reseñas. Entonces creo que quedó un número muy nutrido, con aportaciones de artículos que versaban sobre Argentina, Colombia, Perú y México, que creemos que también fue de mucho impacto. En el tercer número, el volumen 2, número 3, que es el anterior a este que se va a publicar, pues fue uno de los números que implicó mayor dificultad porque no en esta crisis mundial de la pandemia del coronavirus y que nos tocó trabajarlo desde lo puramente digital. Entonces ahí surgían las inquietudes de cómo cohesionar un equipo de trabajo a distancia, cómo trabajar a distancia en reuniones virtuales, cómo distribuir responsabilidades y cómo sacar en un número bajo estas circunstancias adversas. El número salió, se publicaron 7 artículos, 3 reseñas y una entrevista. En general hemos publicado, dentro de los 3 números que llevamos ya publicados, 25 artículos con un promedio de 8.33 artículos por número. Entonces esto nos da creo que una proyección interesante dentro de nuestras publicaciones, un promedio también arriba de 5 artículos por número, que es un número muy bueno para este tipo de revistas. Entonces, ahorita se encuentra el número 4 ya en proceso de diagramación, donde vamos a presentar 8 números, 5 del dossier, que el dossier está titulado Narcotráfico y Violencia, Historia y Cultura y Representaciones, y es coordinado por el doctor Eduardo Frías y Jordi Canal.
Tiene 5 artículos que están ya aceptados, además de 3 artículos libre. Hay 5 reseñas, lo que a nosotros también nos da una confianza de que, bueno, muchos autores ya están confiando en esta revista por estar en ciertos índices y por tener cierta proyección. Y además de una entrevista que también está por publicarse. Y además aprovecho para hacer publicidad al volumen 5, que es el volumen que está trabajándose a futuro, que ya está abierta la convocatoria y que va a cerrar el 18 de diciembre de 2020 y que se publicará en junio del siguiente año, de 2021. Entonces, este es el número 5. A partir de todo este espectro ya de publicaciones que tenemos en la revista Scripta, estamos pensando lo que pensamos en 2018 a mediano plazo, que es proyectarnos hacia algunos índices con criterios más específicos, con criterios más rigurosos y poder pertenecer a esto. Ahorita nos encontramos en algunos índices como LatinRep, LatinDex, el directorio de Open Access Journals, que es el DAOG, el DOAG, perdón, y el REDIP, que es la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. 4 índices en los cuales ya estamos incluidos y en los cuales pues nuestros lectores o quienes consultan nuestra revista pues pueden también consultarnos directamente dentro de estos índices, sobre todo en el DOAG, que ya se encuentran los artículos presentes en ellos, igual en Reddit. Algunos de los retos nuevos que tenemos para nosotros poder afrontar y poder estar dentro de las revistas indexadas, sobre todo ahorita que nos interesa, es CONACYT. Entrar dentro de las revistas, tal vez ya no en desarrollo, sino ya en las revistas de proyección nacional, porque cumplimos con varios de los requisitos, de los criterios que ellos proponen. Pues los retos que tendríamos ahorita es indexar el mayor número de directorios y bases de datos, ¿sí? Indexarnos en CONACYT, posteriormente en Cielo y en otras bases de datos importantes a nivel Latinoamérica, y posteriormente ya a más largo plazo pues en Scopus. Igual, otro de nuestros retos es esta deuda que tenemos con Clio, hacer la publicación de los libros completos, de la revista completa, dentro de la página de Scripta. ¿Con qué ventajas contamos? Contamos con ventajas muy precisas, como tener la plataforma del Open Journal System, que nos da este acceso abierto, que nos permite que los autores sean consultados de manera abierta sin tener que pagar nada, que nos permiten vernos o visualizarnos a nivel internacional. Otro es todo este equipo editorial con el que contamos, desde el editor, que es Anderson, en cuanto a todas las gestiones que implica la revista, el corrector de estilos, que es Mariel, que nos apoya con esta parte fundamental para la de los artículos, todo el equipo con el que contamos para la diagramación y revisión de los artículos al final, que lo hacen Roberto y José María Navarro, pues bueno, es una de las ventajas con las cuales contamos ahorita. Las políticas editoriales definidas que ya están en la misma plataforma de la revista. El financiamiento bajo con el cual se publican las revistas digitales es otra de las ventajas con las cuales se cuenta. Otro es estos eventos con los cuales hacemos a partir de los congresos internacionales de historia, que nos han dado mucha proyección hacia afuera, que han permitido que nuestro comité científico se nutra con historiadores de fuera, como Paul Gardner, Alan Knight, Wilson Picado, Tarazona y otros autores desde fuera que vienen y nos apoyan en este sentido. Igualmente, las ventajas de las redes sociales y la publicidad, ¿no? Que nos hemos valido de ella para poder hacer mayor difusión de nuestra revista, de nuestros artículos, y poder estar en interacción con los lectores y con diferentes autores. Igualmente, el equipo editorial con el que se cuenta, Anderson, Roberto, Mariel y José María, que bueno, han sido un soporte vital para que esta revista se pueda consolidar. Asimismo, los comités, tanto el comité internacional como el comité editorial, que nos respalda.
Creo que todo esto nos da un panorama así muy, muy general de lo que es Scripta, nos dice dónde estamos parados ahorita y sobre todo nos da una proyección hacia el futuro, que es pertenecer a estos índices, promover mayor cantidad y sobre todo calidad en los artículos y que esto lo garantiza o es garantizado por las políticas editoriales que presentamos, como la revisión por parte de pares ciegos y la publicación en diferentes bases de datos e índices. Bueno, finalmente, pues agradezco sinceramente la oportunidad que nos dieron o que se nos da en esta plataforma virtual para poder presentar nuestra revista Scripta. Creo que ya con esto quedamos oficialmente dentro dentro de lo institucional. Solo eso nos faltaba, hacer la presentación oficial. Y pues ya lo demás pues será poder festejar después con el equipo editorial y con las personas que nos han apoyado para poder llevar a cabo esta revista, que también esto también es vital, mantener esta cohesión dentro del grupo editorial. Luis Martín, pues muchas gracias por apoyarnos y pues muchas gracias a la dirección y a la doctora Diana. Bien, bueno, pues muchas gracias al doctor Rafael. Muy interesante la plática, la charla de todo lo que implica esta revista electrónica, mantenerla, crearla, mantenerla y llevarla a los parámetros de calidad académica que dictan nuestra sociedad y pues ahí está el trabajo, es un trabajo permanente, arduo y que requiere de un gran apoyo y todo un equipo para poder alcanzar esa meta y que por lo que hemos podido ver van encaminados, llevan buen camino. Entonces, no sé si guste alguien más del panel hacer un comentario, porque rápido en caso de que sea así, porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo, pero ustedes digan si aún pueden o quieren comentar algo. Yo solamente quisiera agregar algo. Ahorita el doctor Rafael comentaba sobre el pendiente que hay de poner en la página de la revista los números de Clio. Creo que es muy importante porque ahí precisamente hay avances de temas de investigación que son todavía poco trabajados, además de que la sección de documentos, por ejemplo, tiene reproducción de documentos muy importantes para la historia de Sinaloa. Incluso para quienes están interesados en la literatura, los primeros números contaron con una sección que se llamaba La Casa del Verbo y hay algunas poesías también ahí. Entonces creo que ya los números por sí ya son históricos en algunos sentidos, ¿no? Ahí tienen documentos muy valiosos de archivo y muchas referencias que seguramente van a apoyar para que quienes están trabajando estas líneas de investigación puedan a partir de esto hacer las búsquedas correspondientes y complementar o desarrollar aún más la investigación que tengan en proyecto. Ese sería mi comentario y de nuevo agradecerles la invitación. Me sirvió mucho este ejercicio y sí fue un reto andar recolectando y revisando porque hay ahí toda una producción que se ha digitalizado, tiene algunos detallitos, pero creo que ya al menos identificados pueden subsanarse rápidamente para que ya se suban los archivos completos de los números de CLI. Gracias. Muy bien, doctora, pues sí, efectivamente estamos seguros de que lo van a hacer porque hay un buen equipo ahí ya trabajando en eso y va a llegar el momento de que esté ahí también el antecedente con lo de la revista Clio. Entonces, pues, si no hay algo más que agregar, vamos a dar por concluida esta presentación de la revista y agradecemos una vez más
a la Facultad de Historia a través de su director, el doctor Frías Sarmiento, por esta oportunidad de hacer la presentación a través de las redes sociales de este medio y pues no nos quedaría más que invitarlos a quienes nos han seguido el día de hoy a que lo hagan con las siguientes actividades y, por ejemplo, el día de mañana está la presentación aquí del libro del maestro Anderson. Esto no sé si guste comentar el horario para que quien se interese sintonicen o se pongan en línea para ver la presentación de su libro. Claro, Luis Martín, muchas gracias por comentarnos del evento de mañana. Será por este mismo medio a las 5 de la tarde. Y contaremos con la participación además del doctor Sergio Arturo Sánchez Parra, del doctor John Jaime Correa Ramírez de la Universidad Tecnológica de Pereira y del maestro Edwin Mauricio López, también de la Universidad Tecnológica de Pereira. Esto porque el libro pues, es sobre el estudio de una región colombiana que se llama Risaralda y para tratar de poder conversar sobre este libro y también aprovechando los conocimientos que tiene el doctor Sergio Arturo Sánchez Parra sobre el tema de prensa, historia y poder político. Entonces esa es la invitación y también obviamente un agradecimiento de mi parte a la Facultad de Historia por la posibilidad de hacerlo. Bien, bueno, pues ahí está la invitación. Esperemos no se lo pierdan y se conecten. Estará muy interesante. Y bueno, pues sin más, no me quedaría más que agradecerles la participación a cada uno de los ponentes, a Alfredo, que es el encargado y técnico para poder hacer esta transmisión a través del Facebook Live de la página de historia, y pues que los esperamos el día de mañana y gracias por estar el día de hoy con nosotros.